Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Sean todos bienvenidos a tu programa de Las Hormigas. Una vez más, estamos por aquí para compartir y ser de bendición para muchas almas que nos escuchan. Así que estamos una vez más agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, siendo que Él nos ha impuesto y nos ha puesto en este lugar para glorificar su bendito y hermoso nombre. Bueno, mis queridos radioescuchas, quería comentarles que si tú tienes alguna inquietud con este programa de Las Hormigas, puedes comunicarte a través de Sara Ester Hormiga Facebook, Instagram, también tenemos WhatsApp, Telegram y también este programa va a estar saliendo también por YouTube. Así que tienes varios lugares para comunicarte con el programa de Las Hormigas, para hacernos algún comentario, para pedir algún tema específico que tratemos, también por pedido de oración, y vamos a estar sumamente agradecidos de esa comunicación. Y bueno, este programa ha sido inspirado, en el día de hoy tenemos inspirado y dedicado también a nuestra querida hermana Rosario, que nos ha hecho una pregunta. Y bueno, y por acá vamos a estar intentando, ¿verdad?, llevar a cabo esas dudas que muchas personas, no solamente la hermana Rosario, hay muchos hermanos y hermanas más que me han preguntado en algún momento este tema, así que hoy vamos a estar hablando de los dones espirituales. Así que si tú de repente no sabes qué significan los dones espirituales, hoy el programa Las Hormigas vamos a estar tratando todo el programa con respecto a todo ese tema, para ser de muchísima bendición para muchas personas, que sé que va a ser de gran edificación para sus vidas. Y bueno, sin ir más, vamos a orar y vamos directamente a la Biblia. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo y vamos a ponernos en la sintonía, vamos a orar para que este fluir, ¿verdad?, esta enseñanza, hoy nos toca el tema de los dones, esta enseñanza nos quede atesorada en nuestro corazón, pero no solamente como una enseñanza, sino que la llevemos en práctica. Así que bueno, vamos a ponernos ya en la presencia dulce de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo, un tiempo compartido, Señor, un tiempo de edificación, un tiempo, Padre Santo, para que tú nos enseñes, Señor, nos enseñes estas cosas espirituales, esas cosas que de repente no las entendemos, no la entiende una otra persona que no tenga a Cristo en su corazón, pero sí sabemos que eres tú. Así que te damos todas las gracias, Padre, para que podamos nosotros, Señor, estar haciendo, Señor, usando esos dones para tu gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mi querida alma, muchas personas me han preguntado, no solamente la hermana Rosario, hay otras personas también que me han preguntado la diferencia entre talento, dones y ministerio. Son tres cosas y las tres cosas son distinta una de las otras. Brevemente vamos a estar diciendo exactamente lo de los talentos. Bueno, hay ciertas personas, por ejemplo, cuando nace un bebé, ese bebé ya nace con un talento. Claro, desde que nace ese bebé no significa que ya mismo vaya a usar ese talento, pero es algo como que Dios le regala a cada niño, a cada niña, a cada bebé que nace, a cada ser humano. Dios le regala una habilidad. Ese talento, ¿lo podrá la persona desarrollarlo, sí o no? Pero evidentemente que esa persona tiene esa habilidad puesta por Dios para que pueda desarrollarlo y esa persona pueda elaborar, pueda ejecutar ese talento con una gracia muy especial que otras personas no. ¿A qué me refiero con esto? Es que todo ser humano, cuando nace, ya nace con esa habilidad. Algunos, por ejemplo, usted ve que hay ciertas personas que tienen habilidad para la carpintería, otras personas que tienen habilidad para la medicina, otras personas que tienen habilidad, etcétera, 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 ¿verdad? Cada persona
Por ejemplo, un muchacho, por ejemplo, puede tener cierta habilidad para un deporte, pero si esa persona no lo desarrolla, esa habilidad está ahí, pero está como que innata, esa habilidad no se va a desarrollar, entonces la persona no va a... Si no la desarrolla, no la va a perfeccionar, no lo va a hacer en excelencia. Usted imagínese un cocinero que le gusta mucho cocinar pero que no cocina. Evidentemente que a la medida que va haciendo la práctica va adquiriendo más experiencia y esa técnica, esa manera de cocinar, póngale, se va perfeccionando. No es lo mismo que usted cocine en su casa a cocinar en un hotel donde tiene que servir 200 personas, etcétera, 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 todos los días. No es lo mismo. Entonces entendamos que hay ciertas personas que cuando nacen ya Dios les regala ese talento. Hay algunas personas, usted de seguro que debe de acordarse en este momento, personas que de repente capaz que su talento era cantar y se han hecho famosos y realmente con el canto o con el baile o con la actuación o actriz o actor, etcétera, 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 ¿verdad? Y sobresalen. Ahí podemos ver, por ejemplo, también la historia lo muestra, que hay ciertas personas que, por ejemplo, pueden ser discapacitadas, que pueden ser ciegos, otros tantos que pueden ser sordos, por ejemplo, que fueran pintores o que fueran cantantes o que fueran otra habilidad, aparte que de repente le falte algo de su cuerpo o no esté tan bien como podríamos decir, pero es tanta la habilidad que tienen, tanto ese talento que lo ejecutan, lo perfeccionan y sale a una excelencia de que muchos se sorprenden de la habilidad que tienen esas personas. Ese talento en las manos del Señor también podemos ver ciertas personas, ciertos hermanos, póngale, que son músicos, entonces alaban al Señor, o tienen el talento, la habilidad de cantar, entonces también alaban al Señor y lo hacen en una manera de excelencia y lo hacen hermoso. Realmente uno cuando lo escucha, uno dice, wow, qué tremenda voz, qué tremenda interpretación, me hizo sentir. ¿Por qué? Porque Dios pone una gracia en esa persona y si esa persona va ejecutando su talento, se va perfeccionando. Indistintamente si es para el Señor o no es para el Señor, si es el tema secular, todas las personas tienen talento, por lo menos uno. Acuérdese que en la parábola de los talentos dice que Él repartió esos talentos conforme la capacidad. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Bueno, a medida que ellos fueron ejecutando, usando su talento, les fue multiplicado. Así que aquellas personas que, por ejemplo, tienen talento para algo, mi consejo desde el programa Las Hormigas es que empiece a activar ese talento. Tal vez si tú tienes un talento, póngale de costurera, bueno, ejecuta ese talento. ¿Para qué? Para que Dios te siga perfeccionando, para que Dios te siga aumentando la gracia, la sabiduría, la inteligencia, para que ese talento lo desarrolles en excelencia, ¿verdad? Y qué bueno que es cuando esos hermanos que tienen talentos y dicen, yo pongo mi talento para el servicio del Señor. Podemos ver, por ejemplo, en la Biblia cómo el Señor dice que Él puso una habilidad especial para los carpinteros, para aquellos que estaban haciendo la casa de Dios, para aquellos que lo que hacían el arca. Esas personas ya sabían cómo hacer el arte, ¿no? Cómo cincelar la madera para que quedara bonita. Entonces vemos exactamente cómo Dios quiere que el ser humano tenga ese talento, esa habilidad que tiene de repente y esa habilidad lo haga único, lo haga de una manera tan especial que sobresalga a otras cosas. Bueno, aquí estuvimos hablando del tema del talento, pero hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Pero siempre es bueno saber que una persona que tenga el talento de cantar dentro de la iglesia, eso no es un don, tampoco eso es un ministerio. El talento es simplemente un talento.
hermana Sara, si yo no tengo talento de cantar, si yo no soy músico, no soy música, entonces no sirvo para hacer nada en la iglesia. Error. Si usted no tiene talento de cantar, le voy a decir que el talento también se puede educar, se puede aprender. Obviamente que le va a llevar más disciplina, más ensayo, pero sí hay diferentes técnicas donde usted de repente tiene que ir a tomar una clase, pagar un instructor, donde ejercitando disciplinadamente puede hacer que ese talento sea adquirido. Puede ser exactamente que usted cante, que usted ejecute un instrumento, y más si es para el Señor. De seguro que si usted le pide al Señor ese talento, Dios se lo va a dar. Pero dentro de la iglesia hay otros tantos talentos que son muy necesarios dentro de la iglesia. El talento de administrar la economía, porque quiera o no, la iglesia también hay una economía que obviamente hay que administrarla bien. El talento también de ordenar. Usted vio que de repente en diferentes lugares, en diferentes casas de oración, usted llega y está todo sumamente ordenadito. Y usted ve exactamente que de repente es algo muy sencillo la decoración, pero que está todo muy lindo, sencillo, humilde, pero está con ese adorno. Bueno, hay gente que tiene un talento muy especial para las manualidades, para hacer flores, para hacer cuadros, para hacer etcétera, etcétera, etcétera. Y qué lindo que es cuando vuelcan ese talento para hacerlo para el Señor. Yo conocí a una hermana donde ella hacía unos manteles. Entonces en la Santa Cena me acuerdo que ella había bordado todo ese mantel, bueno, precioso, con letras y con cosas hermosas, y realmente ese talento que de repente la hermana podría decir, bueno, yo no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, pero mi talento humildemente se lo quiero dedicar al Señor. Así que bueno, creo que quedamos entendidos lo que es un talento. Si tú tienes alguna duda con respecto a eso, escríbeme, vamos a seguir hablando entonces del tema de los talentos. Ahora vamos a pasar al tema de los dones espirituales. Te estaba contando que cuando nace un bebé, Dios le da una habilidad. Esa habilidad se le llama talento. Obviamente que el bebé, si nació con la habilidad de jugar al fútbol, no va a jugar al fútbol ya 2 días de nacido, ¿verdad? Esa habilidad va a esperar un tiempo, ¿verdad? Para que ese niño o niña ejecute ese talento, ¿verdad? Bueno, el don espiritual. El don espiritual, la palabra don significa regalo, ¿verdad? Y el don es un regalo que te da Dios. ¿Cuándo te da Dios ese regalo? Muy sencillo. Cuando tú naces en el Evangelio, Dios te manda ese regalo. Es un don, es un regalo. Cuando vos aceptás a Cristo en tu corazón, Dios dice, bueno, vos aceptaste a mi Hijo dentro tuyo, yo te voy a enviar un regalo. A veces te envía uno, a veces te envía muchos regalos. O a veces te envía primero uno y después, a medida del tiempo, va pasando que Él te sigue regalando más dones. Eso también puede ser. Así que quedamos claros, cuando una persona acepta a Cristo de verdad, Dios del cielo le regala ese don. Es un don, es un regalo. Y no es un regalo que usted lo vaya a ver ni lo vaya a tocar. Es un regalo espiritual. Entonces ahora vamos a la Biblia, vamos a estar compartiendo ¿dónde dice esto, hermana, de los dones espirituales? Bueno, vamos a estar compartiendo en 1 Corintios 12, verso 8 al 11. Primera de Corintios 12, verso 8 al 11. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. 1 Corintios 12, verso 8 al 11. Qué bueno que es nuestro Dios, porque Él dejó todo estipulado para que nosotros podamos aprender de Él, para que podamos estar dedicándonos a estudiar más de Él y así aprender, ¿verdad? Te estoy dando tiempo para que busques tu Biblia. Vamos a estar compartiendo en Reina Valera, en 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 12. Vamos a estar hablando de los dones espirituales. 1 Corintios 12 nos habla de los dones espirituales.
Entonces nos dice la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo desde el verso 8. Desde el verso 8 en adelante, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, quien el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que estuvimos hablando, hermanos, estuvimos compartiendo la palabra del Señor. Lo que estamos hablando en esta hora es sobre los dones de Dios, ese regalo que Dios te da cuando vos aceptás a Cristo, ¿verdad? Podemos entender que en la Biblia estos regalos los administra o los da el Espíritu Santo, y dice la misma Biblia que Él los da como Él quiere. A cada uno Él lo reparte como Él quiere. Y vamos a estar ahondando un poquito más con respecto a estos dones. En la Biblia hay más dones, les voy a decir, hay más dones, pero ahora vamos a estar viendo estos 9 dones espirituales que son sumamente importantes. Todos son importantes, le diré, pero estos son importantes, y ahora le voy a decir para qué son los dones. Una vez que el creyente decide entregar su vida al servicio de Dios, Dios empieza a capacitarlo. ¿Cómo lo va a capacitar? De diferentes formas, de diferentes maneras. Por eso Él, en esa capacitación, Él le regala ese regalo espiritual. Él le da ese don espiritual. Dice, los cuales estos dones son ciertas habilidades que estas personas son exclusivas para cada una de las personas. Así como Dios le da un talento a cada persona, pero eso no significa que tenga a Cristo. Se lo da a cualquiera el talento, a todos. Sin embargo, los dones espirituales se lo da a aquella persona que entrega su corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando la persona entrega su corazón a Cristo, obviamente ya pertenece a la familia de Dios, ya pertenece al cristianismo. Y en eso, obviamente que Dios dice, bueno, yo ahora lo quiero capacitar, le quiero dar esta habilidad especial a esas personas. Podemos saber muchísimos dentro de una iglesia, pero cada uno, cada miembro, cada personita dentro de la iglesia que haya aceptado a Jesús en su corazón, tiene por lo menos un don. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Y estos dones espirituales, Dios, o sea, el Espíritu Santo los otorga a cada uno según la voluntad de Dios. Yo no puedo decir yo quiero tal cosa y que Dios me lo mande. Es según la voluntad de Dios. Dios sabe exactamente cuál va a ser mi capacidad. Dios sabe cuál es mi habilidad. Por eso Él me va a dar los dones que Él quiere. Dice, por lo cual los dones llevan el único fin de cumplir el propósito de Dios. Cada persona dentro de la iglesia tiene un propósito de Dios, tiene un trabajo que hacer, podríamos decir. Y ese trabajo que hacer, usted necesita esa habilidad. Por eso es necesario que Dios le dé ese don. Ese don es para beneficio. ¿Beneficio de quién? Beneficio de la iglesia. El don siempre, usted cuando va a usar esa habilidad, la va a usar en el Señor. Y esa habilidad obviamente que lo va a resaltar dentro de la congregación. Leemos un poquito de la palabra del Señor. Dice, porque es dada por el Espíritu. Primer don, palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia. Acá estamos viendo que uno de los dones se llama sabiduría. Obviamente que usted cuando va a la iglesia o si ya es grande, usted ya sabe muchas cosas.
¿Qué significa entonces que Dios me da palabra de sabiduría? Bueno, ahora vamos a extender un poquito más esta enseñanza para ver cada don lo que significa y cada don lo que es en realidad. A uno les da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el de discernimiento de espíritus, a otro diferentes géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, que entendamos exactamente de que es Dios quien va a repartir, porque Él ya sabe en lo que te quiere usar. Entonces, mi querida hermana, mi querido hermano, la pregunta es si tú ya sabes cuál es tu don. Puedes comunicarte con el programa Las Hormigas y decirnos: sí, yo sé que mi don es este. Sí, yo sé que tengo tantos dones. Y puedes exactamente decir cómo sabes los dones que Dios te dio. ¿Cómo, si ya sabes? Porque hay mucha gente, por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta: hermana, si Dios regala eso, ¿yo cómo voy a saber qué don sé? ¿Qué don tengo? Porque acuérdense que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo dentro de nuestro corazón, Dios nos regala esto. Pero a veces, como ese bebé chiquito que de repente tiene una habilidad para cantar, no va desde el segundo día de nacimiento va a cantar, va a esperar un tiempo, ¿verdad? Bueno, así también en el Señor. Cuando nosotros nacemos en el Señor, Dios nos da este regalo. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta, no sabemos qué don tenemos, queremos hacer la voluntad de Dios, sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros, pero ¿en qué Dios nos va a usar? ¿Cómo podemos desarrollar ese regalo? Bueno, vamos a estar viendo brevemente más o menos de los dones, de estos 9 dones, qué características tienen unos tantos diferentes que los otros. Vamos a empezar con el de palabra de sabiduría. La sabiduría se refiere al conocimiento que se emplea en la vida cotidiana, es decir, aquel que no solamente sabe, también lo pone en práctica, por lo cual este don se refiere a aquellos que saben aconsejar, pero además llevan por obra lo que dice. Estas palabras de sabiduría podemos encontrar muchas veces en los libros donde escribió Salomón. Fue el rey más sabio, ¿verdad? Según la Biblia, y podemos entender exactamente que hay ciertas cosas como que Dios capacita a ciertas personas para dar consejos, para dar esos buenos consejos de parte de Dios, para dar consejos sabios, ¿verdad? Porque hay muchas personas que necesitan esos consejos, necesitan saber exactamente qué hacer en diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Usted acuérdese de Salomón, ¿verdad? Cuando le presentaron a ese bebé, era un solo bebé, habían 2 mamás y las 2 decían que ese hijo era de ella. Sin embargo, Salomón hace algo, ¿verdad? Él dice: bueno, agarren una cuchilla y lo van a partir en el medio y denle un pedazo a cada madre. Sin embargo, hubo una mujer que dijo: no, désenlo a ella. Entonces ahí Salomón dijo: no, esta es la madre. ¿Por qué? Porque sabía exactamente el corazón de una madre no iba a permitir que le hicieran nada al niño. Entonces esos consejos sabios que solamente el Espíritu Santo da esa palabra de ciencia, ¿verdad? Qué lindo aquellas personas que tengan este don,
Qué bueno y qué falta nos hace muchas veces de tener ese tipo de personas como dentro de la iglesia, ¿verdad? Donde uno de repente dice, ay, yo quiero preguntarle a tal hermano porque yo sé que si él me da una respuesta, sé que va a ser una respuesta guiada por el Señor. Yo quiero que esta hermana, esta ancianita o esta sierva del Señor me dé un consejo en cuanto a qué tengo que hacer, porque yo sé exactamente que cuando ella habla en sabiduría. Y ciertamente que el Señor nos ayude. A aquellas personas que el Señor le ha dado ese don, les aconsejamos desde el programa de las hormigas que lo usen, que den consejos, porque sí se necesitan muchos consejos. Sí se necesita que mucha gente le hable a otra y les enseñe, ¿verdad? Les dé esa palabra, una palabra de amor y a veces una palabra de exhortación, pero una palabra bien dicha, con sabiduría. Vamos ahora a la palabra de ciencia. ¿Qué significa palabra? ¿Qué significa el don de ciencia? Bueno, las personas que tienen el don de ciencia dan palabra de ciencia. ¿Qué significa esto? No significa que usted tiene que hacer un doctorado de ciencia y va a ser científico. Capaz que sí, pero no es necesario, no lo requiere el Señor. El Señor, cuando le da la estabilidad, no le dice vas a ir a la universidad a ser científico o científica. Es otra cosa. Y la palabra de Dios dice, se refiere a aquellos que tienen el don de conocer y entender a profundidad información sobre la palabra de Dios o una ciencia complementaria. Ese tipo de conocimiento es útil para enriquecer la predicación. Podemos entender exactamente que la palabra de ciencia muchas veces es lo que trae, mire, yo le voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Que de repente usted se va a quedar asombrado o asombrada cuando escuche, pero estaba una persona ministrando la alabanza y de repente entra una persona muy grande, un hombre con una cara muy mala, y esta persona que estaba ministrando la alabanza era una hermana. Simplemente fue como que sabía exactamente que la intención que tenía ese hombre que entró en esa iglesia era ir directamente a matar al pastor. Nadie se lo dijo, simplemente sentía exactamente, y entonces fue como que empezó a orar y cuando esta persona fue a atacar al pastor directamente, unos metros antes se cayó, se tumbó al suelo y se vio que tenía en sus manos un arma. Podemos entender exactamente que la ciencia, la palabra de ciencia es una palabra que saca lo oculto, que saca las cosas ocultas que a veces la persona conoce o a veces la persona desconoce. Muchas personas que de repente piden la oración y no saben por qué siempre están en fracaso, no saben por qué siempre están, no pueden avanzar. Y esa palabra de ciencia a veces le dicen, no, en el ocultismo te hicieron un trabajo así, para que vos no avances, para que vos no progreses. Eso es una palabra de ciencia, una palabra que revela las cosas ocultas. Pero de esas cosas ocultas no es adivinación, queremos que se entienda que es otra cosa. Es como por ejemplo cuando Pablo se le acercó esa mujer, una mujer que era usada por el enemigo para adivinar, y esta mujer le dijo, créanle porque ellos son hijos de Dios. Sin embargo, esta mujer estaba diciendo algo bueno. Sin embargo, dice que Pablo se enojó y la reprendió y le dijo, demonio de adivinación, te echo fuera. Y esta mujer quedó libre. Entonces podemos entender exactamente que la palabra de ciencia descubre muchas veces cosas ocultas, cosas que a veces la persona sabe o a veces la persona no sabe, pero cosas que de repente Dios nos alerta y nos quiere siempre llevar a un beneficio. Si será bueno este don, ¿verdad? Aquellas personas que tengan ese don de ciencia, un don de decir cosas que están en lo oculto, bueno, desde aquí también los incentivamos para que sigan y para que desarrollen ese don, para que desarrollen esa habilidad en el Señor. No se confunda, no es adivinación, es don de ciencia y está en la palabra del Señor. El don de fe. Ahora vamos a estar hablando del don de fe. Este es uno de los dones que
para mí es uno de los dones que más me gusta, el don de fe. Dice que si tuvieres fe, ¿verdad? Como un grano de mostaza. Así que exactamente tal vez Dios lo compara con que de repente capaz que sea una fe chiquita. Hay tres tipos de fe que nos habla el Señor en la Biblia. Podemos entender que para que usted escuche un programa cristiano, para que usted vaya a la iglesia, para que usted lea la Biblia, para que usted se acerque a Dios, es necesario tener fe. O sea, usted, si aceptó a Cristo que nunca lo vio, tiene que tener un poquito de fe, tiene que tener. Por eso Dios habla de ese grano de mostaza, pero nos habla de ese grano de mostaza, de esa semilla tan chiquita, porque siendo tan chiquita, luego se transforma en un árbol grande. Entonces Dios nos dice, esa fe se tiene que ir creciendo. Entonces estamos hablando de que todos, absolutamente todos los cristianos tienen que tener fe, aunque sea lo mínimo de fe. Pero el don de fe es diferente. El don es diferente porque el don de fe es aquellos tipos de personas que esa fe ya no es como ese grano de mostaza. Esa fe ya se hizo como un árbol. Entonces esa fe se respalda. Las personas que tienen el don de fe pueden decirle a un monte, movete de aquí para allá, o le pueden decir a una montaña, movete, y se va a mover. O sea, la persona que tiene el don de fe no es aquella persona que simplemente tiene la fe como ese granito de mostaza. Estamos hablando de que esa fe ya creció, es una habilidad que le da Dios. Hay ciertas personas que tienen el don de fe, aquellas personas que regalan la fe. Usted, si cuando habla con personas que tienen el don de fe, son siempre personas muy positivas, personas que, por ejemplo, uno le dice, y yo no sé si lo voy a hacer, y estas personas le dicen, claro que lo vas a hacer, porque vas en el nombre de Jesús, sí, y entonces uno como que se inyecta de fe. Es muy bueno, muy productivo estar con ese tipo de personas dentro de las iglesias, porque es como que esas personas que tienen el don de fe van regalando fe a muchos. Qué lindo que es que te toque cerca de la iglesia a alguien que tenga ese don de fe, ¿verdad? Entonces vos te acercás a esas personas y le decís, orá por él, porque están en el CTI, pero va a salir, y sale. ¿Pero por qué? Porque activan ese don de fe, porque la fe todo lo cree, la fe es algo que mueve la mano de Dios. Entonces será muy importante tener estas personas dentro de la congregación, ¿verdad? Dentro de su congregación debe haber alguien que tenga don de fe, y si no hay, pídale al Señor estos dones son muy buenos para edificación de todo el pueblo, ¿verdad? El don de fe, es cierto que todos debemos tener fe, porque sin ella simplemente no podemos agradar a Dios. No obstante, hay quienes poseen una fe fuera de lo común, un don que sin duda rebasa todo conocimiento natural y por lo tanto necesita ser dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso sabemos exactamente que esto lo da el Espíritu Santo, pero cuando usted empieza a pedirle a Dios, usted le pide al Señor, no dudando, pídale los dones espirituales para edificación de todo el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a pasar para el don de sanidad. Hay gente que tiene este don, que Dios le regala este don de sanidad. Usted de repente capaz que los conoce. Son aquellas personas donde ellos oran y realmente Dios los respalda, que esa persona se sana. Personas que de repente estén muy mal, de repente que ya están desahuciados por los médicos, que realmente ya no hay nada de esperanzas, pero estas personas oran y son sanadas. Estas personas, estos dones, obviamente que los da el Señor, ¿verdad? Quien posee el don de sanidad no es el responsable de que las personas se curen, es solo el instrumento, por lo cual el enfermo no debe tener fe en quien tiene el don. Debe creer en el verdadero sanador que se llama Jesucristo.
Hay ciertas personas que hacen como que cierto evangelista o cierta hermana, Dios lo usa en esto, en aquello, y se van tras los hombres. No, es simplemente un instrumento. De hecho, yo no sé exactamente si usted ha leído mucho Biblia, pero Jesús había ciertos lugares que decía la Biblia, no pudiendo sanar a muchos. ¿Por qué? Porque en ese lugar le faltaba mucha fe. O sea, y era Jesús. O sea, que la persona puede tener este don, pero no siempre sanar a todos, según cuando el Señor quiera. O sea, el que hace la obra siempre va a ser el Señor. Pero sí hay ciertas personas que Dios pone esta habilidad del don de sanidad. Y obviamente que es sumamente beneficioso para la iglesia entera tener este tipo de personas con estos regalos maravillosos de parte del Señor. Bueno, ahora vamos a pasar para el don de milagro. Bueno, el don de milagro, wow, es un don que reta a lo extraordinario, que lleva a hechos sorprendentes, que no tiene una explicación lógica o científica y por lo tanto rebasa las capacidades humanas, al igual que con el don de sanidad. Quien hace el milagro es Dios, no es la persona, como decíamos hoy. El don de milagro, hermano, el don de milagro es que la persona ore por ese milagro. Algo sobrenatural, algo que no tiene explicación, algo que no tiene lógica, algo que de repente podemos decir, yo mientras le estoy hablando estoy intentando acordarme de algunos dones de milagros que he visto hasta en mi persona. Bueno, yo recuerdo que una vuelta necesitaba un dinero y el Señor me hizo aparecer un dinero que yo sabía que no estaba en ese lugar, no estaba. Sin embargo, el Señor me hizo aparecer un dinero y bueno, era para pagar una cuenta, ¿no? Y yo digo, no fue exactamente que alguien oró por eso, ni yo no oré tampoco para que apareciera ningún dinero. Simplemente apareció ese dinero, simplemente oré para que el Señor supliera esa necesidad. Pero el don de milagro es eso, ¿verdad? Cosas milagrosas, cosas que nosotros no podemos entender, pero sabemos que Dios lo hizo a través de una persona. A través de una persona que de repente esa persona empieza a orar y te empieza a decir, no, mirá, vas a conseguir esto, aquello, el otro, el pasaje aquí, que allá. Y vos decís, no tengo ni pasaporte, esta persona no sé por qué dijo esto. Pero Dios en su tiempo, Él hace que todas esas cosas acontezcan. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de personas cristianas dentro de la iglesia que tienen este don. Sí es cierto, son pocas veces que se pueden notar este tipo de ese don, porque hay mucha gente que dice muchas cosas y a veces no pasa nada también, es verdad. Pero nosotros podemos entender que hay este tipo de personas. Por ejemplo, en mi persona, recuerdo una oración de una hermana en la iglesia donde ella decía que libraba mi casa de incendiarse. Y bueno, después de un tiempo vino un electricista a mi casa y la luz estaba fallando. Bueno, entonces cuando vio el electricista, que ni siquiera era cristiano, me dijo, yo no sé cómo esto no se prendió fuego. Y yo dije, no, vos no sabés, pero yo sí sé. ¿Por qué? Porque me acordé de esta hermana y yo dije, todo este tiempo hasta que viniera el electricista, Dios hizo un milagro con esa casa, ¿verdad? Que no se incendió. Así que le doy gracias al Señor por los tantos milagros. Si Dios ha hecho milagros en tu vida, por favor, comunicate acá por el programa de las hormigas. Yo, por ejemplo, también, si me empiezo a contar todos los milagros, ahora sí me empiezo a acordar de muchos y te empiezo a contar muchas cosas. Por ejemplo, que mi papá, cristiano, él tenía una pierna más corta que la otra y bueno, y oraron por él. Esto también podríamos decir, bueno, fue sanidad, pero fue un milagro porque uno puede sanar, pero ningún médico te puede hacer que tu pierna crezca a la altura de la otra. Había un 5 centímetros, era más corta
corta que la otra. Sin embargo, Dios lo hizo y le damos toda la gloria al Señor Jesús por esos milagros que el Señor hace. Podemos ver de repente grandes evangelistas, como por ejemplo Gigi Ávila, donde su ministerio era un ministerio de milagros, ¿verdad? No solamente de sanidades, sino de milagros. Cosas sorprendentes, hermanos. Y damos gracias al Señor Jesús porque dentro de la iglesia acontecen esos milagros. Dios es un Dios de milagros. Si usted empieza a leer la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis, empieza a notar que nuestro Señor dejó plasmado en la Biblia tantos y tantos y tantos y tantos milagros, como por ejemplo que el sol se detuvo todo un día, ¿verdad? Y todo ese día para que ellos ganaran la guerra, como por ejemplo que se abrió un mar para que ese pueblo caminara, y unos tantos milagros más. Imagínense una persona que tenga la facultad, ¿verdad?, de ya con su boca decir una orden y que se sucediera ese milagro, como Elías, que dijo que se cerrara el cielo y se cerró el cielo, ¿verdad? Y bueno, y tantos otros. Así que damos gracias al Señor Jesús. Ahora vamos a pasar por otro don, que es el don de profecía. Bueno, este don de la profecía es un don que, bueno, hay que tener mucho cuidado con el don de la profecía, pero sí está en la Biblia. Hay ciertas personas que Dios les regala el don de profecía. La profecía no es un juicio, tampoco tiene que referirse únicamente a declarar cosas negativas, no. No obstante, se debe tener mucho cuidado. Quien profetice no contradiga la palabra de Dios, además de que no agregue cosas a lo que Dios está diciendo mediante él. La profecía anticipa hechos futuros o da una palabra que Dios desea comunicar a su pueblo. El don de profecía, hoy en día hay que tener mucho cuidado porque hay muchos que se llaman profetas, hay muchos que dicen de hablar de parte del Señor y el Señor nunca les habló. Entonces, obviamente que usted tiene que pesar los espíritus, usted tiene que ver si la vida del que está hablando realmente es un verdadero hijo o hija de Dios, si realmente esa profecía se cumple. Hermana, entonces usted me está diciendo que yo no tengo que escuchar a ninguna profecía. No digo eso, usted la escuche, pero pídale al Señor que no le engañen, porque hay muchos engañadores. Y siempre la palabra siempre tiene que tener esas tres cualidades o al menos una característica de estas tres cosas que le voy a decir: enseñanza, exhortación y consolación. El profeta cuando habla tiene que hablar, el que tiene el don profético cuando habla tiene que hablar de parte del Señor, algo para enseñar o para consolar o para exhortar, siempre con amor, ¿verdad? O pueden ser las tres, pero siempre con amor. Y para seguir rápidamente, el otro de los dones que el Señor da a su iglesia es el don de discernimiento de espíritu. Quien posee este don tiene la capacidad de reconocer entre un espíritu que es santo y otro que es demoníaco. Él, a través del Espíritu Santo, reconoce tanto en las personas como en el ambiente el espíritu que mora. Es necesario que nosotros, mis queridos hermanos, podemos que haya en la congregación ciertas personas que puedan discernir los espíritus. Es sumamente beneficioso, porque de repente hay ciertas cualidades dentro de la iglesia. Veo que la iglesia está abierta, entra una cantidad de personas, pero el que tiene discernimiento de espíritu va a saber si esa persona todavía le falta, si esa persona todavía está en el ocultismo. Hay mucha gente que va a la iglesia pero también va al ocultismo, bueno, y hay otras tantas cosas más, como por ejemplo espíritu de que se quería matar, de que se quería, bueno, suicidar, otros de angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy bueno aquellas personas que tienen este don para uno poder orar por esas almas, poder orar para que esas almas sean libres, poder orar para que esas almas realmente se hagan en victoria, para que sean felices, para que sus vidas sean transformadas,
transformadas y cambiadas. Entonces, si aquella persona que sabe, discierne el espíritu que hay de repente dentro de un ambiente, dentro de una persona, dentro de un lugar, son sumamente beneficiosos en el cuerpo de Cristo. Damos gracias al Señor Jesús. Si tú tienes este don, bueno, te animamos para que lo sigas ejerciendo en toda sabiduría, en toda efusividad para el Señor Jesucristo. Amén. Después ahora vamos a pasar para el don de lengua. Y acá obviamente que vamos a hacer una acotación muy breve con respecto al don de lenguas. Porque hay ciertas personas que, por ejemplo, hablan en lengua y es una señal que Dios da, pero no tienen el don de lengua. El que tiene don de lengua es diferente a aquella persona que habla en lengua. Usted de repente puede decir, sí, yo hablo en lengua, bueno, una vez cada tanto. La persona que tiene el don de lengua es otra cosa. Acuérdese de la fe y el don de fe, son otras cosas, ¿verdad? Lengua se refiere a la capacidad que tiene el creyente de ministrar o alabar a Dios con diversos idiomas, todos guiados por el Espíritu Santo. Puede ser idiomas comunes o un lenguaje espiritual, pero es importante destacar que quien tiene este don no lo ocupa cuando desea, viene cuando el Espíritu se lo da. Exactamente, obviamente que podemos entender que el don de lengua, usted puede estar hablando en chino, puede estar hablando en alemán, o puede estar hablando en lenguajes espirituales que usted no lo va a entender. Sin embargo, usted de repente capaz que cuando va al supermercado y va a hacer sus compras, no le salen las lenguas. Las lenguas se las da el Señor con algo específico. Acuérdese que es un misterio, dice que el hablar en lengua es un misterio de Dios con la persona, y ese misterio de Dios muchas veces hace que esa lengua de repente usted no sabe los planes que tenga Satanás de repente con alguien de su casa, con alguien de su familia. Sin embargo, usted empieza a orar y le sale unas lenguas que usted ni siquiera supo lo que dijo, pero esas lenguas de repente capaz que libró a un familiar de un accidente o de algo malo. Usted habla misterio y dice la Biblia que el hablar en lengua es edificación para la persona. Así que damos gracias al Señor Jesús por este misterio, ¿verdad? Después tenemos el don de interpretar las lenguas. Hay personas que hablan en lenguas y no saben lo que significa. Hay otras personas que tienen el don, tienen la habilidad, la capacidad puesta por Dios para interpretar esas lenguas. Algunas veces el Espíritu Santo les da la interpretación, otras no, pero algunas veces sí. Dice, aunque las lenguas son un acto en donde se está plenamente consciente, es difícil que quien las dice comprenda lo que habla. Es por ello que Dios le revele a través de un don lo que la persona que habla en lengua dice. A veces la misma persona lo puede interpretar, o a veces otra persona dentro de la iglesia tiene ese regalo de Dios, esa interpretación de lenguas para poder decir qué es lo que el Espíritu Santo, qué es lo que Dios tiene que decirle a esa congregación o a alguien en particular. Y mis queridos y amados hermanos, quería contarte que todos estos dones están todos al servicio de Dios. No son exclusivos de una persona, son para exhortar, para animar, para consolar, para edificar en la casa del Señor. Si hay ciertos tipos de personas que, por ejemplo, usted escuchó las características de estos 9 dones y usted dice, ay, sí, a mí me pasa esto, hermana. Ah, sí, a mí me pasó que estaban hablando y yo interpreté algo. Bueno, ya te estás dando cuenta de que tenés un don. Pero el asunto es que muchas veces ciertas personas me dicen, yo no sé cuál sea mi don. No sé en qué es lo que Dios quiere usarme. Bueno, es un poquito como el bebé, ¿verdad? El bebé,
cuando nace con esa habilidad, no a los 2 días no la va a ejecutar. Va a pasar un tiempo donde esa persona tiene que aprender exactamente de estos 9 dones, cuál es el don que Dios le dio. Después hay otro don que es sobre todos los dones, que es el don del amor. Ese don que te regaló Dios, ese don se lo regaló a todos. Hay ciertas personas que tienen amor directamente cuando antes de Cristo eran otra cosa, les fastidiaba a las personas, no las soportaban, pero se dan cuenta que ahora que son cristianos, ahora que son cristianas, tienen más amor, tienen más templanza, como que tienen un poquito más de paciencia, como que son más bondadosos, más misericordiosos. Entonces eso nos demuestra que el don de amor está en ti. Así que si tú de repente dices, no, yo no tengo ninguno, bueno, quiero decirte que sí, por lo menos el don de amor lo tienes. Pero hay ciertas personas que tienen el don de amor dentro de las congregaciones. Estas personas yo siempre las identifico porque son generalmente personitas hermosas en el Señor, personitas que siempre están tratando de que todos estén contentos, aunque muchas veces esas personas están muy tristes y lleven unas cargas muy pesadas. Pero esas personas han aprendido en diversas circunstancias muy feas a siempre estar sacando una sonrisa, a siempre estar siendo muy positivas. Estas personas se las conoce como las personas que tienen el don de amor, personas que aman. De repente llega alguien a la congregación, no sé, con mucho olor, que no se haya bañado mucho tiempo, o que le caminen algo así en la cabeza como piojos, etcétera, etcétera. Pero a estas personas no les va a importar. Estas personas se van a acercar, van a hablar con esas personas, las van a hacer sentir lo mejor que puedan. Son esas personitas que siempre están en esos detalles que te dicen, ¿querés un cafecito? ¿Tenés frío? ¿Tenés calor? ¿Te traigo el vasito de agua? Usted las conoce, ¿verdad? Usted de seguro que debe decir, sí, en mi iglesia hay una persona así, una persona que siempre está de buen humor. Y muchas veces decimos, ¿cómo puede estar esta hermana o este hermano con lo que le pasa? Bueno, esas son las personas que tienen el don de amor. Bueno, estuvimos hablando hoy de todos los dones. Hay más dones, le quiero decir. Dentro de la Biblia hay más dones. Pero estuvimos dando una breve reseña de los dones espirituales. Y bueno, quería que me comentaras, ¿qué don tenés? ¿Estás seguro que lo estás usando bien? Bueno, hay muchas cosas porque todos estos dones son para la edificación de la iglesia. Y hay ciertas iglesias donde crecen y crecen y crecen en lo espiritual porque dejan usar estos dones, dejan usar de estas habilidades. Bendita sea esas iglesias donde esos pastores, esos siervos del Señor dicen, mirá, este hermano tiene el don de fe, vamos a hacer que ore. Esta hermana tiene el don de milagro, vamos a hacer que ore, vamos a hacer que active esos dones. Y bueno, mis queridas almas, se nos está por terminar el programa Las Hormigas. Vamos a estar orando. Y decirte exactamente que si te fue de bendición puedes compartir este programa por YouTube y puedes hacer que muchas personas más quieran saber más de estos dones y quieran tenerlos. Acuérdese que Pablo, por ejemplo, él decía, Pablo tenía todos los dones, ¿verdad? Él lo dijo así en la palabra del Señor. Así que se puede pedir. Si tú tienes uno solo, puedes decirle, Señor, multiplícame los dones. Señor, yo quiero orar por alguien y que se sane. Señor, yo quiero orar por alguien y que pasen cosas milagrosas. Señor, yo quiero yo quiero aquello. Bueno, así que usted pídale al Señor, no dudando. Vamos a estar orando y vamos a estar terminando el programa de Las Hormigas. Para mí es un privilegio y un honor. Hermana Sara, ¿usted tiene algún don? Sí, tengo algún don, tengo varios. El que tiene muchos dones después, no es que tenga todos, tranquilo. No, pero tengo varios. El que tiene dones tiene una responsabilidad, esa habilidad es para usarla, ¿verdad? Y a medida que usted la va usando, se va perfeccionando. A medida que van pasando los años, usted va aprendiendo más cómo
usar esos dones. Esa es la experiencia día a día. Ese es como ese jugador de fútbol, ¿verdad? Que se iba a entrenar, que se iba a disciplinar en su comida, en su salud, en su hasta cuántas horas duerme para dar efectividad a ese don, a ese talento, ¿verdad? Bueno, usted también, en el Señor, usted tiene que ser disciplinado, leer la Biblia, orar, ayunar, buscar al Señor para que el Señor le dé guianza. El Señor nos enseña a usar esos dones, nos enseña a usar esa habilidad. Una de las cosas primeras que me dio el Señor fue el don de discernimiento de espíritu, y empecé a orar por alguien en mi casa, ni siquiera estaba cerca de la persona, pero pude sentir todo el dolor de esa hermana que estaba en una aflicción, pude sentir exactamente toda esa tristeza. No sabía qué era lo que le pasaba, pero sí, el discernimiento de espíritu, podés sentir exactamente lo que siente esa persona y podés orar de otra manera. No es lo mismo orar por fulanita a decir orar y saber que lo mismo que está sintiendo esa persona lo está sintiendo por obra del Espíritu Santo. Esa oración realmente quebranta, esa oración ayuda y fortalece a los débiles. Así que damos gracias al Señor Jesús por los tantos y tantos regalos que Él nos da a diario, pero sobre todo estos dones espirituales. Vamos a orar, mi querida alma. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has regalado estos dones espirituales para que lo usemos para glorificar tu bendito y santo nombre. Mira, Señor, aquí tu audiencia, Padre. Mira, Padre Santo, aquellas personas que necesitan saber cuáles son sus dones, Padre. Háblales, muéstrales cuáles son las habilidades que tú ya les regalaste. Esfuérzalos, Padre Santo, para que ellos te busquen, para que ellos ejecuten estos dones en ti. ¿Para qué? Para la edificación de toda la iglesia. Señor, te damos gracias por este programa de las hormigas. Gracias, mi querida hermana Rosario, en el nombre de Jesús, y nos escucharemos en el próximo programa de las hormigas. Bye, bye. Y así ha finalizado su programa Las Hormigas con la misionera Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos, búsquenos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como Sara Ester Hormiga, o llamando vía WhatsApp marcando símbolo de más 598-095-875-174. Será hasta la próxima edición de su programa Las Hormigas con la misionera Sara Ester Trapote. Shalom.